Hola, hoy te voy a hacer un análisis que lo denomino economía familiar versus economía argentina. Voy a tratar de explicarte la economía argentina de una manera simple, sin tecnicismo, sin palabras raras, simplemente usando ejemplos que cualquiera entiende. La economía doméstica o la economía de una casa. Porque muchas veces hablamos del país como si fuera algo lejano, pero en realidad una nación funciona muy parecido a una familia. Imaginemos una familia argentina promedio entre los años 2010 y 2023. Una familia donde estaban acostumbrados a vivir con una inflación constante. Y cuando vos vivís con una inflación constante durante muchos años, tu cabeza empieza a adaptarse a sobrevivir así. Entonces la gente decía, por ejemplo, conviene endeudarse, conviene sacar cuotas, conviene comprar algo ahora porque mañana va a estar más caro. Prácticamente la tendencia que seguían es, tengo la plata en mano, me está quemando. Y ojo, durante mucho tiempo eso parecía verdad. Por ejemplo, una persona compraba una heladera en 12 cuotas, la cuota arrancaba costando 20.000 pesos, pero 6 meses después, con inflación, esa misma cuota ya parecía barata. Y al año directamente parecía regalada. Entonces, la, la, mm, eh, entonces, entonces la gente como que sentía que le había ganado a la inflación. ¿El problema cuál era? Que mientras seguías pagando esa deuda ya no podías comprar otras cosas porque tenías una mochila más, o sea, tenías un lastre que venías arrastrando que eran las cuotas, era la deuda. Y esa mochila que eran las cuotas, o sea, era un lastre o sea, que no te dejaba crecer. Entonces empezabas a financiar otra cosa con tarjeta o otra cosa con préstamo. Bien, y después refinanciabas la tarjeta o refinanciabas el pago del préstamo o refinanciabas alguna cuota y después sacabas otro préstamo para refinanciarlo o para acceder al crédito. Entonces era una constante que se hacía una bola de nieve y casi sin darte cuenta tu sueldo ya no era tuyo, tu sueldo ya estaba comprometido antes de cobrarlo. Bien, ahora eso lo llevamos a un país, eso lo llevamos al país, a Argentina. Durante muchos años funcionó parecido. El Estado gastaba muchísimo dinero en cosas que no generaban producción. Más ministerio, más estructura política, más empleado público, más gasto corriente. Lo que sabemos que vino a hacer Javier Milei, a hacer esos recortes con la famosa motosierra. Y muchas veces ese gasto, no generaba riqueza nueva. Como entendemos, el Estado no puede generar riquezas. El que lo genera es el privado. Era como una familia que pide préstamo para salir de vacaciones todos los meses. Al principio, eso es lo que siempre dijimos, al principio parecía hermoso. Pero después llega la cuenta, y cuando llega la cuenta, tenés dos opciones. O ajustás el gasto, que es lo que se hizo con el gobierno de Javier Milei, o seguís endeudándote. Entonces, ¿qué pasó durante muchos años en Argentina? El país tomaba deuda para sostener los gastos del presente. No para producir más, no para exportar más, no para generar más riqueza. Simplemente para mantener un sistema ya funcionado, o sea, perdón, un sistema funcionando, o sea, ya un sistema implementado por gobiernos anteriores, o sea, prácticamente le pasaban el problema a los siguientes 4 años. Pa. Y eso genera un problema enorme, porque una deuda solamente sirve si el día de mañana se produce más dinero del que costó. Ahora, quiero hacerte otra comparación. Imagínate dos personas. La primera se endeuda para irse de vacaciones a Brasil. La segunda se endeuda para comprar una máquina de soldar. La primera, obviamente, vuelve feliz porque se fue de vacaciones, pero vuelve sin plata. Ojo, la segunda empieza a fabricar rejas, portones, estructura, empieza a generar ingresos. Los dos se endeudaron. Las dos personas generaron una deuda. Los dos se endeudaron. Pero uno gastó y el otro lo invirtió. Ahí está la diferencia. ¿Hay quien ganó? O sea, ahí está la diferencia más importante en toda economía. Hoy el gobierno de Javier Milei plantea algo distinto. Y esto no es, ojo, esto no es fanatismo político. Esto es pura lógica. Esto es simplemente analizar el enfoque económico. La idea actual es reducir el gasto improductivo del Estado. O sea, se quitó los ministerios,
se cortó los contratos a empleados públicos que tenían alguna renovación, o se cortaron áreas o fueron absorbidas esas áreas por otros ministerios o por otros sectores, por otras secretarías. Porque el argumento es simple. Si el Estado sigue gastando más de lo que produce, tarde o temprano explota. Entonces el objetivo es bajar el déficit. Porque cuando un país deja de perder plata constantemente, empieza a generar confianza. Y esa confianza la ven, ojo, esa confianza la ven los inversores de afuera. Y nosotros tenemos que comprender de una vez por todas que Argentina no es el centro del mundo. Argentina no es el centro del universo, no es el centro de la galaxia. Argentina vive en un planeta que ha cambiado las reglas del juego constantemente y que hoy esas reglas del juego, para que nosotros ingresemos al sistema, nosotros mismos debemos adaptarnos a esas reglas del juego, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando aparece la confianza en Argentina? Empiezan a llegar las inversiones. Hoy, Argentina está empezando a recibir inversiones fuertes en sectores productivos, por ejemplo, vaca muerta, litio, cobre, energía, infraestructura. Y estas inversiones no son para consumir. Ojo, son inversiones para producir más al futuro. Este gobierno no es cortoplacista, sino que está proyectándose a largo plazo. Por eso vos vas a escuchar en muchos de los discursos que dice Javier Milei que dentro de 20, 30, 40 años Argentina va a ser potencia mundial. Porque el proyecto que se está poniendo en juego, o sea, el proyecto de gobierno que se está poniendo o que se está implementando es para que los siguientes gobiernos, sean del partido político que sea, acompañen estas ideas y tengamos un crecimiento constante. Por ejemplo, YPF y empresas privadas están desarrollando proyectos energéticos multimillonarios, pensando en exportaciones para los próximos 10 o 15 años. Y vos me decís, bueno, pero ¿por qué eso es importante? ¿Por qué no para ahora? ¿Por qué para futuro? Porque si Argentina exporta más, entran más dólares. Y si entran más dólares, la moneda se fortalece, el peso se fortalece. Y si el peso se fortalece, baja el riesgo. Y si baja el riesgo, bajan los intereses. Ahí es donde ya sentís como de lo macro empezás a sentir la corriente hacia lo micro. Y acá volvemos otra vez a la economía familiar, porque cuando el país tiene menos riesgos, los bancos pueden prestar más barato y eso afecta directamente a la vida de la familia. Tu crédito hipotecario, la tarjeta de crédito, tu préstamo para comprar herramienta, un préstamo para abrir un negocio, un préstamo para una inversión. ¿Sí? Esa inversión que después a futuro te va a generar ganancias. Como te vuelvo a decir, Argentina debe salir de la mentalidad del corto plazo, dejar de ser cortoplacista y empezar a ver mucho más allá de sus narices. El término que utilizo yo siempre, deja de ver el arbustito, deja de analizarlo al árbol y empezar a ver el bosque, empezar a ver qué es lo que hay detrás, porque lo que hay detrás es algo muy frondoso, muy fuerte, que te va a servir a vos. O sea, si sos un leñador, deja de mirar un solo arbolito y mira todo el panorama que hay, ¿sí? Por eso, muchas veces la gente piensa que la economía es algo que está muy lejano, pero no, la economía está en la cuota que vos pagás, en el precio de la carne, en cuánto cuesta alquilar, en si podés ahorrar o no, que eso también es muy importante. El argentino le perdió la confianza a los bancos y han dejado de depositar sus ahorros en los bancos y han dejado sus ahorros en billeteras virtuales. Esas billeteras virtuales, si bien están dando intereses, no tienen el mismo funcionamiento de lo que tiene un banco. ¿Sí? La gente, desgraciadamente, debido a medidas políticas como la que tuvo el plan Bonex de Menem, un gobierno peronista, como tuvo la especificación de los ahorros en dólares de un gobierno peronista, que era el gobierno de Duhalde, o cómo estatizaron, las jubilaciones privadas de la gente. Entonces, la gente le tiene miedo al banco, le tiene miedo al cepo, le tiene miedo al corralito, que son implementos propios del peronismo, ¿sí? Peronismo barra socialismo, porque cuando intervienen en la economía, dejan de ser
dejan de ser capitalismo y se empiezan a convertir de a poco, ojo, se empiezan a convertir en comunistas, porque dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Bien, y aunque todavía hay problemas enormes, la inflación o la pérdida de poder adquisitivo o quizás la caída del consumo, aunque eso no está bien claro porque algunos dicen que el consumo subió en cuanto a la actividad informal y otros dicen que el consumo cayó llevándose del registro formal. Pasar de una economía basada en el gasto a una economía basada en la producción y la inversión, ¿eso te va a garantizar éxito? Y no, todavía falta muchísimo. Ojo, o sea, esto no es para ya, pero esto lo ven los mercados extranjeros y los mercados extranjeros no se basan en el corto plazo, sino en el largo plazo, o sea, en recuperar su inversión en un determinado tiempo y entienden que la economía tiene su tiempo, que no pueden pedir no pueden pedir la recuperación ya, tiene que pasar cierto periodo. Pero hay una diferencia importante para endeudarse, para lo que es sobrevivir, lo que hacían los gobiernos anteriores, por ejemplo el gobierno de Macri cuando sacó un préstamo para pagar, ¿cómo se llama?, los gastos que tenía para pagar los empleados públicos, o los endeudamientos de los gobiernos peronistas para seguir bancando ese estado parasitario, que lo único que hace es caernos sobre nosotros, los que pagamos nuestros impuestos, ¿sí? Hay una diferencia importante entre endeudarse para sobrevivir y endeudarse para crecer. Porque una cosa es pedir plata para tapar agujeros y otra distinta es pedir plata para construir algo que mañana produzca más riquezas, o sea, una inversión. Y creo que ahí es la discusión más importante de la Argentina de hoy. Seguir viviendo en cuotas o empezar a construir un capital real. Porque al final, tanto una familia como un país funcionan parecido. Si gastás eternamente más de lo que producís, tarde o temprano colapsás. Pero si invertís inteligentemente, quizás al principio cuesta, pero en un futuro empezás a respirar y tal vez después de muchísimos años, Argentina, ojo, no muchísimos años, dentro de muchos años, si el plan económico de Milei es entendido y acompañado por los argentinos en las elecciones, el plazo es más corto porque no vas a tener una oposición que te frene leyes que te habiliten a abrir la economía o a restaurar la economía. Si esto pasa, Argentina puede volver a crecer en verdad, ¿sí? Ahora te quiero hablar de algo importante, porque muchas personas dicen, bueno, está bien, pero las inversiones realmente están llegando. Y la realidad es que sí. Hoy Argentina está viviendo uno de los movimientos de inversión más grandes de los últimos años, especialmente en energía, minería e infraestructura. Y esto parece algo clave, esto que es algo clave es llamado el RIGI. El RIGI significa régimen de incentivo para grandes inversiones. Básicamente es un sistema que creó el gobierno para atraer capitales de grandes empresas internacionales y nacionales. ¿Y con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que las empresas gigantes vengan a invertir miles de millones de dólares en Argentina. No para especular, no para hacer política, sino para producir petróleo, gas, litio, cobre, energía e infraestructura. ¿Sí? Petróleo, gas, litio, cobre y energía... petróleo, gas, litio y cobre están en nuestros pies. Y hay muchas leyes y muchas normas impuestas por políticas viejas, algunas con leyes de 60 años, que no han sido actualizadas y que hoy hay empresas que quieren venir a Argentina. Entonces hay que revisar bien qué es lo que nos está faltando. Es más, Chile ha empezado a tener miedo porque Argentina ha empezado a llamar a las empresas y una de esas empresas está radicada en Chile. Yo tengo un amigo que trabaja ahí y estoy luchando justamente con estos videos para que él vuelva. Un amigo mío está trabajando en la minería de Chile y él me cuenta que hay proyecciones para volver a Argentina. Máquina, estoy haciendo lo posible, dando la batalla cultural para que volvás.
Yo quiero que vuelvas, amigo. Yo quiero que vuelvas a nuestro país. Quiero que vengas a comer asado con nosotros, vieja. Por ejemplo, Vaca Muerta YPF presentó un proyecto petrolero gigante de 25.000 millones de dólares. Ese proyecto apunta a producir 240.000 barriles de petróleo por día hacia el año 2032 y generar alrededor de 6.000 millones de dólares anuales en solamente exportación. Y solamente te estoy contando del petróleo. O sea, esas proyecciones, ¿vos te estás dando cuenta que no las tuviste con otro gobierno más que con este? ¿Y eso qué significa? Obviamente, más dólares al país, más trabajo, más infraestructura, más movimiento económico. Y además, solamente ese proyecto proyecta crear alrededor de 6.000 empleos directos durante su desarrollo. Sin contar los empleos indirectos, porque obviamente esas personas se van a tener que mudar a un territorio y ese territorio va a tener que saciar las necesidades de esas personas. Por ejemplo, van a necesitar médicos, van a necesitar enfermeros, van a necesitar maestras, maestras jardineras, van a necesitar escuelas, por ende vas a necesitar albañiles, vas a necesitar plomeros, vas a necesitar electricistas, va a generar trabajo directa e indirectamente. ¿Sí? Otro ejemplo enorme es el oleoducto de Vaca Muerta Sur, un proyecto impulsado por empresas como YPF, Pan Energy, Chevron, Shell y otras petroleras. Ahí se están invirtiendo cerca de 3.000 millones de dólares para construir un oleoducto gigante que permita exportar muchísimo más petróleo argentino al mundo. Y eso es pero muy importante entenderlo, porque el petróleo argentino hoy no vale solamente por el petróleo, vale por los dólares que genera. Cada exportación favorece las reservas del país. Y cuanto un país tiene reserva fuerte, tiene más estabilidad. ¿Sí? También están entrando inversiones enormes de litio y cobre. Por ejemplo, el proyecto que se está haciendo en Jujuy recibió una ampliación de inversión superior a los 1.200 millones de dólares. Y otro proyecto de cobre en Mendoza fue aprobado por casi 900 millones de dólares. Y esto es información que yo lo busqué y lo saqué de Google. Esto, lo que yo estoy diciendo, lo armé para que lo entiendas y veas con ejemplos domésticos cómo funciona la economía argentina y cuáles son los ejemplos tangibles. O sea, yo no te estoy haciendo zaraza, yo te estoy contando algo que existe, ¿sí? Además, en Catamarca se aprobaron inversiones para ampliar la producción de litio en el Salar del Hombre Muerto. ¿Y por qué el litio es tan importante? Bueno, todo el mundo lo sabe, todo el mundo necesita batería, auto eléctrico, tecnología, almacenamiento de energía, o sea, eso ya lo tenemos bien claro, ¿sí? Y Argentina tiene una de las reservas más importantes del planeta. Estaban en nuestros pies y no la aprovecharon. Bueno, listo, la aprovechemos ahora. Por eso es importante que continuemos este proyecto. Hasta mayo del 2026, el RIGI ya acumulaba 16 proyectos aprobados por más de 21.000 millones de dólares en inversiones comprometidas. Y todavía hay proyectos esperando aprobación. Empresas como Chevron, Plus Petrol y anunciaron inversiones potenciales entre 10.000 y 12.000 millones de dólares efectivamente para seguir desarrollando Vaca Muerta. Ahora, ¿esto significa que Argentina ya está salvada? No, todavía no. La inflación sigue siendo alta, los salarios vienen golpeados, la gente todavía siente el ajuste. Pero la diferencia es que hoy empieza a haber un cambio de dirección. Antes el país se endeudaba para sostener el gasto. Hoy el objetivo es atraer inversiones que generen producción real. Y esa diferencia es enorme, porque Argentina ha dejado de ser cortoplacista para convertirse en un país con inversiones a largo plazo, o sea, sostener la economía por un muy buen tiempo. Una deuda destinada al consumo desaparece, pero una inversión productiva puede generar riqueza durante... Pero una... y esa diferencia es enorme, porque una deuda destinada al consumo desaparece, pero una inversión productiva puede generar riqueza durante décadas y si se sostiene puede durar siglos. Y es importante que lo entiendamos. Si queremos ser grandes,
Tenemos que pensar a lo grande. Si queremos salir de la situación económica, tenemos que entender que Argentina durante muchos años venía con malos sistemas económicos y pésimas políticas. Argentina hace mucho tiempo le dolía la cabeza y los gobiernos anteriores, tanto como el peronista, como Macri, como los radicales, como la dictadura y como los otros que estuvieron antes, le daban solamente ibuprofeno, le daban una pastilla para el dolor de cabeza. Y Argentina hace rato que estaba pidiendo quimioterapia. Argentina estaba mal. Vino este loco, vino con la idea a largo plazo y dijo, hay que hacer un ajuste, nos va a doler, pero hay que aguantarla, porque si salimos de esta, salimos totalmente fortalecidos. Bueno, esto fue todo, gente. Espero que haya servido. Como siempre, el Pitbullcito.